Hay decisiones que no se anuncian, no se discuten y mucho menos se justifican. Simplemente ocurren en silencio, como si algo dentro de una persona se hubiera movido un centímetro, lo suficiente para cambiarlo todo, pero no lo suficiente para que los demás lo noten de inmediato. Imagina por un momento a alguien que ha sido leal durante años. Alguien que ha cumplido, que ha estado ahí, que ha seguido las reglas incluso cuando no le convenían del todo. Nadie duda de esa persona. Nadie sospecha. Es, en apariencia, el ejemplo perfecto de estabilidad. Pero una noche, sin ruido, sin confrontación, sin discursos, toma una decisión distinta. No hay gritos, no hay ruptura visible. Solo un pequeño cambio de dirección. Y sin embargo, ese pequeño cambio es suficiente para alterar todo lo que parecía sólido. Desde fuera, si alguien lo descubriera, probablemente lo llamaría de una sola manera. Lo juzgaría rápido, sin matices, sin detenerse demasiado. Porque hay palabras que no necesitan explicación, palabras que ya vienen cargadas de condena, palabras que simplifican lo complejo para que nadie tenga que pensar demasiado. Y sin embargo, lo más inquietante no es el juicio externo. Lo verdaderamente incómodo es lo que ocurre dentro de esa persona en el momento exacto en que decide cambiar de rumbo. Porque no siempre hay culpa. No siempre hay duda. A veces lo que hay es claridad. Una claridad que no encaja con lo que se espera. Porque estamos acostumbrados a pensar que las decisiones difíciles vienen acompañadas de tormento, de conflicto, de una especie de lucha moral. Pero hay momentos en los que esa lucha simplemente no aparece. Y eso es lo que desconcierta. ¿Qué pasa cuando alguien rompe algo que parecía inquebrantable, sin sentirse roto por dentro? Tal vez la pregunta no sea qué hizo, sino por qué pudo hacerlo sin derrumbarse. Desde pequeños nos enseñan que hay cosas que no se tocan. La lealtad es una de ellas. Se presenta como una virtud limpia, incuestionable, casi sagrada. Ser leal es ser correcto. Permanecer es ser fuerte. Mantenerse es ser digno. Pero casi nunca se nos enseña a hacer una pregunta muy simple. ¿Leal a qué exactamente? ¿A una persona? ¿A una idea? ¿A una versión antigua de uno mismo? Porque hay algo curioso en la forma en que entendemos la lealtad. La tratamos como si fuera una línea recta, algo que se mantiene en el tiempo sin cambios, sin fisuras. Pero la realidad es mucho más incómoda. La realidad es que todo cambia. Las personas cambian, las circunstancias cambian, los intereses cambian. Y aún así, esperamos que la lealtad permanezca intacta, como si estuviera fuera de ese movimiento constante. Ahí es donde empieza la tensión. Porque sostener algo que ya no encaja no siempre es una señal de virtud. A veces es simplemente una forma de evitar mirar de frente lo que ha cambiado. A veces es más fácil permanecer que cuestionar. Más fácil seguir que detenerse. Pero tarde o temprano, algo se rompe. No necesariamente en el mundo exterior. A veces se rompe dentro. Y cuando eso ocurre, la persona se enfrenta a una elección que no suele ser evidente para los demás. Seguir sosteniendo una estructura que ya no tiene sentido, o hacer un ajuste silencioso que lo cambia todo. Lo interesante es que ese ajuste no siempre se percibe como una traición desde dentro. Desde dentro, puede sentirse como una corrección. Como una forma de alinearse con algo que ahora resulta más claro. Pero desde fuera, la historia es distinta. Desde fuera, lo que se ve es una ruptura. Una desviación. Algo que no debería haber ocurrido. Y como no se ve el proceso interno, como no se entiende la lógica detrás de la decisión, lo único que queda es el juicio. Y el juicio, casi siempre, es rápido. Se etiqueta, se simplifica, se condena. Porque es más cómodo pensar que las cosas son blancas o negras, correctas o incorrectas, leales o desleales. Es más cómodo porque elimina la necesidad de entender. Pero lo que es cómodo no siempre es cierto. Hay decisiones que no encajan en esas categorías simples. Decisiones que, vistas desde dentro, tienen una coherencia que no es evidente para quien observa desde afuera. Y aquí aparece algo que pocas veces se dice en voz alta. No todas las rupturas nacen del caos. Algunas nacen del orden. No todas las desviaciones son impulsivas. Algunas son profundamente calculadas.
No todas las veces que alguien deja de ser fiel, lo hace porque ha perdido el rumbo. A veces ocurre exactamente lo contrario. A veces es porque lo ha encontrado. Esa idea es incómoda. Porque obliga a cuestionar algo que casi nunca se cuestiona. Obliga a mirar la lealtad no como un valor absoluto, sino como algo que depende del contexto, de las circunstancias, incluso del momento en el que se toma una decisión. Y cuando empiezas a ver las cosas de esa manera, algo cambia. Empiezas a notar que muchas de las decisiones que antes parecían obvias, ya no lo son tanto. Empiezas a sospechar que hay más capas de las que se muestran en la superficie. Que tal vez, en algunos casos, lo que parece una ruptura, es en realidad una adaptación. Pero claro, esta forma de ver las cosas tiene un problema. No es cómoda. Porque si aceptas que algunas decisiones que parecen incorrectas pueden tener una lógica detrás, entonces ya no puedes juzgar tan fácilmente. Ya no puedes refugiarte en certezas simples. Y eso implica un esfuerzo. Implica detenerse, observar, entender. Implica aceptar que hay zonas grises donde antes solo veías blanco y negro. Y sobre todo, implica reconocer algo que no siempre queremos admitir. Que bajo ciertas condiciones, cualquiera podría tomar una decisión que hoy juraría que jamás tomaría. No porque sea débil. No porque sea incoherente. Sino porque las circunstancias cambian la forma en que interpretamos lo que es correcto. Esa es la parte que incomoda. Porque rompe la ilusión de que somos completamente predecibles, completamente coherentes, completamente fieles a una idea fija de nosotros mismos. La realidad es mucho más flexible. Mucho más ambigua. Y es precisamente en esa ambigüedad donde empiezan a aparecer decisiones que, desde fuera, resultan difíciles de entender. Decisiones que no se explican con una sola palabra. Decisiones que no encajan en categorías simples. Decisiones que obligan a mirar más allá del juicio inmediato. Tal vez la pregunta no sea si están bien o mal. Tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Qué tipo de lógica hay detrás de una decisión que rompe algo que parecía inquebrantable? Porque cuando empiezas a hacerte esa pregunta, todo cambia. Dejas de mirar solo el acto y empiezas a observar el sistema completo en el que ese acto ocurre. Y es ahí donde la historia se vuelve realmente interesante. Si este tipo de reflexiones te obligan a cuestionar lo que siempre diste por hecho, suscríbete al canal. Porque en los próximos bloques vamos a entrar aún más profundo en la lógica oculta detrás de decisiones que la mayoría prefiere no analizar. Hay algo que rara vez se cuestiona, y sin embargo condiciona gran parte de nuestras decisiones más importantes. No es una ley escrita, no es una obligación explícita, pero actúa como si lo fuera. Es silenciosa, constante y casi invisible. La lealtad. No como palabra, sino como estructura mental. Desde muy temprano, antes incluso de entender lo que significa, empezamos a construir vínculos que no solo nos conectan con otros, sino que también nos definen. Familia, amigos, grupos, ideas. Poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a asociar nuestra identidad con aquello a lo que pertenecemos. Y en ese proceso, la lealtad deja de ser una elección consciente. Se convierte en algo automático. No somos leales porque lo hayamos analizado profundamente. Somos leales porque romper ese vínculo genera una sensación incómoda. Una sensación que no siempre sabemos explicar, pero que se siente como una especie de pérdida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué romper un vínculo puede sentirse como perder una parte de uno mismo? La respuesta no es moral. Es psicológica. El ser humano necesita pertenecer. No es una idea romántica, es una necesidad básica. Estar dentro de un grupo significa seguridad, validación, estabilidad. Significa no estar solo frente a lo incierto. Y cuando algo nos da estabilidad, tendemos a protegerlo. Ahí es donde la lealtad empieza a tomar forma. No como un valor puro, sino como un mecanismo de conservación. Conservación de vínculos, de identidad, de equilibrio emocional. El problema es que lo que nos da estabilidad también puede limitarnos. Porque cuando la lealtad se vuelve automática, deja de ser evaluada. No se cuestiona si sigue teniendo sentido. No se revisa si las condiciones han cambiado. Simplemente se mantiene, como una inercia.
Y la inercia, aunque es cómoda, no siempre es racional. Hay personas que permanecen en relaciones que ya no aportan nada, en entornos que ya no los representan, en ideas que ya no creen realmente. No porque lo hayan decidido conscientemente, sino porque romper esa continuidad genera incertidumbre. Y la incertidumbre, para la mente, es una amenaza. Por eso es más fácil quedarse. Más fácil sostener algo que ya no encaja que enfrentarse a lo desconocido. Pero aquí aparece una distinción importante. No toda lealtad es igual. Existe una lealtad consciente, que se elige, que se revisa, que se sostiene porque sigue teniendo sentido. Y existe una lealtad inconsciente, que se hereda, que se mantiene por hábito, que no se cuestiona. La mayoría de las personas opera desde esta segunda. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos ciertas decisiones. Porque cuando alguien rompe una lealtad inconsciente, no necesariamente está traicionando en el sentido profundo del término. Puede estar simplemente despertando. Puede estar viendo algo que antes no veía. Puede estar reconociendo que aquello a lo que era fiel ya no representa lo que es ahora. Pero desde fuera, esa diferencia no se percibe. Desde fuera, solo se ve la ruptura. Y como la mayoría de las personas sigue operando dentro de estructuras no cuestionadas, cualquier desviación se interpreta como una falla, no como una reevaluación. Aquí es donde entra otro elemento clave. El miedo al rechazo. Romper una lealtad no solo implica perder un vínculo. Implica también enfrentarse a la posibilidad de ser excluido. De dejar de ser aceptado. De perder un lugar dentro de un sistema social. Y ese miedo es poderoso. Más de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Muchas decisiones que parecen morales en realidad están impulsadas por ese miedo. No se trata de hacer lo correcto, sino de evitar las consecuencias de hacer algo distinto. Ser fiel, en muchos casos, no es una demostración de fortaleza. Es una forma de protección. Protección contra el conflicto. Contra el juicio. Contra la soledad. Pero toda protección tiene un costo. El costo de no cuestionar. El costo de no evolucionar. El costo de sostener estructuras que ya no tienen sentido solo porque romperlas resulta incómodo. Y aquí es donde la lealtad empieza a mostrar su otra cara. Porque lo que inicialmente era un mecanismo de estabilidad puede convertirse en una forma de limitación. Una especie de contrato invisible que condiciona lo que puedes pensar, lo que puedes hacer, incluso lo que puedes llegar a ser. Y lo más interesante es que ese contrato rara vez se firma de manera consciente. Simplemente se asume. Se hereda. Se interioriza. Por eso, cuando alguien lo rompe, la reacción suele ser tan intensa. No es solo una ruptura externa. Es una amenaza al orden que los demás consideran normal. Es una señal de que las reglas no son tan rígidas como parecían. Y eso incomoda. Porque si una persona puede romper ese patrón, entonces otros también podrían hacerlo. Y eso pone en duda la estabilidad del sistema. Por eso la lealtad se defiende tanto. No solo por lo que representa individualmente, sino por lo que sostiene colectivamente. Pero si miras más de cerca, empiezas a notar algo. No todas las lealtades merecen ser sostenidas. Algunas fueron útiles en su momento, pero dejaron de serlo. Algunas se basan en condiciones que ya no existen. Algunas simplemente nunca fueron cuestionadas. Y aquí es donde la idea empieza a volverse incómoda otra vez. Porque si aceptas que la lealtad puede ser irracional en ciertos contextos, entonces romperla deja de ser automáticamente incorrecto. Se convierte en algo que necesita ser analizado. Evaluado. Entendido. No desde el juicio inmediato, sino desde la lógica que hay detrás. Eso no significa que toda ruptura esté justificada. Significa que no todas pueden ser condenadas sin pensar. Y esa diferencia es fundamental. Porque abre la puerta a una forma distinta de entender el comportamiento humano. Una forma menos rígida, menos emocional, más analítica. Donde las decisiones no se clasifican únicamente como buenas o malas, sino como coherentes o incoherentes dentro de un contexto determinado. Y cuando empiezas a mirar las cosas desde ese ángulo, te das cuenta de algo que no es evidente al principio. Que muchas de las decisiones que parecen irracionales, en realidad siguen una lógica.
Una lógica que no siempre es visible, pero que está ahí, esperando ser entendida. Y es precisamente esa lógica la que vamos a empezar a explorar a continuación. Hay un punto en el que las reglas cambian, aunque nadie lo anuncie. No es un cambio visible, no hay una señal clara que marque la transición, pero ocurre. Y cuando ocurre, las decisiones dejan de medirse con los mismos criterios. Ese punto aparece cuando entra en juego el poder. No el poder entendido como una idea abstracta, sino como una realidad concreta que condiciona cada movimiento, cada relación, cada decisión. El poder no es solo autoridad. Es influencia, control, capacidad de alterar resultados. Y cuando alguien se mueve dentro de ese entorno, ya no puede permitirse el lujo de pensar únicamente en términos de correcto o incorrecto. Porque el poder no funciona así. El poder no premia la pureza moral. Premia la eficacia. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Desde fuera, es fácil juzgar una decisión. Es fácil decir lo que se debería haber hecho. Pero ese juicio casi siempre se construye desde una posición donde las consecuencias no se sienten directamente. Se juzga sin cargar el peso real de la decisión. Pero cuando ese peso existe, cuando lo que está en juego no es una idea sino una estructura completa, la forma de pensar cambia. Ya no se trata solo de hacer lo correcto. Se trata de sostener una posición, de evitar pérdidas, de anticipar movimientos, de entender que cada decisión tiene efectos que van mucho más allá del momento inmediato. Y en ese contexto, aparecen decisiones que desde fuera resultan difíciles de aceptar. Decisiones que rompen expectativas. Decisiones que, vistas superficialmente, pueden parecer incoherentes o incluso injustificables. Pero lo que no se ve desde fuera es la red de variables que las rodea. Porque el poder no es una línea recta. Es un sistema complejo donde cada acción genera reacciones, donde cada movimiento altera el equilibrio, donde cada elección tiene consecuencias en múltiples niveles. Y dentro de ese sistema, la rigidez es un riesgo. Aferrarse a principios sin considerar el contexto puede parecer admirable, pero también puede ser profundamente ineficaz. Porque mientras una persona se mantiene inmóvil, el entorno sigue cambiando. Y en un entorno que cambia, quien no se adapta pierde. Esa es una de las realidades más incómodas del poder. No siempre gana quien tiene razón. Gana quien entiende mejor el juego. Y entender el juego implica aceptar que no todas las decisiones pueden tomarse desde una lógica moral simplificada. Implica reconocer que hay momentos en los que mantener una posición puede ser más dañino que modificarla. Que hay situaciones donde sostener una lealtad puede debilitar más que proteger. Y aquí es donde aparece una palabra que, aunque todavía no la hayamos enfrentado directamente, empieza a tomar forma en el fondo de todo esto. Porque cuando alguien decide cambiar de posición dentro de un sistema de poder, lo que desde fuera se percibe como una ruptura, desde dentro puede ser una reconfiguración. Un ajuste necesario para mantener el equilibrio o incluso para evitar una caída mayor. Pero claro, ese tipo de decisiones no suelen ser comprendidas por quienes no están dentro del sistema. Porque desde fuera solo se ve el resultado, no el proceso. Se ve el movimiento, pero no las fuerzas que lo empujaron. Y como no se ve el contexto completo, la interpretación se vuelve simplista. Se reduce todo a una narrativa fácil de entender. Alguien cambió. Alguien dejó de ser fiel. Y con eso parece suficiente. Pero no lo es. Porque esa narrativa ignora algo fundamental. Que en contextos de poder, las decisiones no se toman en el vacío. Se toman bajo presión, bajo incertidumbre, bajo la constante necesidad de anticipar lo que otros van a hacer. Se toman sabiendo que cualquier error puede tener consecuencias amplificadas. Y en ese escenario, actuar de forma predecible puede ser más peligroso que actuar de forma cuestionable. Porque lo predecible se vuelve vulnerable. Quien siempre actúa igual, quien nunca se desvía, quien nunca rompe una expectativa, se convierte en alguien fácil de leer. Y en el juego del poder, ser fácil de leer es una desventaja. Por eso, muchas de las decisiones que parecen incoherentes desde fuera, en realidad responden a una lógica de adaptación. A una necesidad de moverse de forma que no pueda ser anticipada fácilmente. A una estrategia que no busca ser comprendida, sino efectiva. Y esto introduce una tensión importante.
Porque si aceptas esta lógica, entonces tienes que aceptar también que algunas decisiones no están diseñadas para ser moralmente aprobadas. Están diseñadas para funcionar. Y eso incomoda. Porque choca directamente con la forma en que hemos sido enseñados a evaluar el comportamiento. Nos enseñaron a pensar en términos de bien y mal. Pero el poder introduce otra dimensión. La de lo útil y lo inútil. La de lo que fortalece y lo que debilita. La de lo que permite sostener una posición y lo que conduce a perderla. Y cuando esa dimensión entra en juego, las decisiones cambian. Se vuelven más frías. Más calculadas. Más difíciles de explicar en términos simples. No porque quienes las toman sean necesariamente fríos por naturaleza, sino porque el entorno en el que operan lo exige. Porque en ese entorno, actuar sin considerar todas las variables puede ser un error que no se puede corregir después. Y aquí es donde muchas personas se equivocan al juzgar. Confunden la apariencia de una decisión con su función real. Ven el acto, pero no entienden su propósito dentro del sistema. Y al no entenderlo, lo rechazan. Pero rechazar algo no lo hace irracional. Solo significa que no se ha comprendido completamente. Y esa falta de comprensión es lo que vamos a empezar a desmontar. Porque a medida que avancemos, vas a empezar a ver que algunas decisiones que parecen inaceptables desde una perspectiva simple, adquieren sentido cuando se analizan dentro del contexto adecuado. No porque se vuelvan cómodas, sino porque se vuelven claras. Si quieres seguir explorando esta lógica, donde el poder obliga a ver más allá de la moral superficial y entender lo que realmente está en juego, suscríbete al canal. Porque lo que viene a continuación va a desafiar aún más la forma en que interpretas las decisiones humanas. Hay momentos en la historia donde alguien no solo describe la realidad, sino que la desnuda. Le quita las capas de idealización, elimina las ilusiones cómodas y deja al descubierto algo que muchos preferirían no ver. Eso fue lo que hizo Nicolás Maquiavelo. No intentó decir cómo deberían ser las cosas. Hizo algo más incómodo. Observó cómo realmente funcionan. Y esa diferencia es clave. Porque durante mucho tiempo, la política, el poder y las decisiones humanas se analizaron desde una perspectiva moral. Se hablaba de virtud, de justicia, de rectitud. Se construía una imagen de cómo debía comportarse alguien que tuviera autoridad. Pero esa imagen, en muchos casos, no coincidía con la realidad. Maquiavelo entendió algo que pocos estaban dispuestos a aceptar. Que existe una distancia profunda entre lo que las personas dicen que valoran y lo que realmente determina sus acciones. Y en ese espacio, en esa diferencia entre discurso y comportamiento, es donde se mueve el poder. Por eso su pensamiento resulta tan incómodo incluso hoy. Porque no busca tranquilizar. Busca explicar. Y cuando explica sin adornos, sin intentar suavizar lo que observas, lo que aparece no siempre es agradable. Maquiavelo rompe con una idea fundamental. La idea de que la moral privada puede aplicarse directamente al ejercicio del poder. Según su visión, quien opera en un entorno de poder no puede limitarse a actuar como actuaría en su vida personal. No porque sea mejor o peor, sino porque el contexto es distinto. Las decisiones ya no afectan solo a una persona. Afectan a estructuras completas. Y cuando las consecuencias se amplifican, la forma de decidir cambia. Aquí aparece uno de los conceptos más malinterpretados de su pensamiento. La virtud. Pero no en el sentido tradicional. No como bondad, no como rectitud moral. Para Maquiavelo, la virtud es capacidad. Capacidad de adaptarse, de anticipar, de actuar de manera eficaz dentro de un entorno cambiante. Es una cualidad estratégica, no moral. Y eso cambia completamente la forma en que se evalúan las decisiones. Porque si lo importante es la capacidad de sostener, de construir o de proteger una estructura, entonces los actos se miden por sus resultados, no por cómo se ven desde fuera. Esto no significa que todo esté permitido. Significa que el criterio de evaluación es distinto. Un acto no es bueno o malo únicamente por su apariencia. Es funcional o disfuncional según sus consecuencias. Y aquí es donde aparece el punto que más incomoda. Porque bajo esta lógica, hay acciones que socialmente se condenan, pero que estratégicamente pueden tener sentido. Acciones que, vistas de forma aislada, parecen una ruptura,
pero dentro de un sistema más amplio pueden ser un ajuste necesario. Esto no es una invitación a actuar sin límites. Es una invitación a entender que los límites no siempre son tan simples como parecen. Maquiavelo no glorifica la ruptura. La contextualiza. Entiende que en ciertos escenarios, mantener una posición puede ser más perjudicial que modificarla. Que hay momentos donde sostener una imagen de coherencia puede llevar a una pérdida real de estabilidad. Y que, en esos casos, lo que desde fuera se percibe como una desviación, desde dentro puede ser una decisión calculada. Esto introduce una tensión difícil de aceptar. Porque implica reconocer que la apariencia moral de una acción no siempre refleja su función real. Y eso va en contra de la forma en que estamos acostumbrados a interpretar el mundo. Nos gusta pensar que lo que parece correcto lo es, y que lo que parece incorrecto debe ser rechazado. Pero esa simplificación no siempre resiste un análisis más profundo. Maquiavelo plantea que quien quiera entender el poder tiene que ir más allá de esa primera impresión. Tiene que observar las consecuencias, los contextos, las relaciones de fuerza. Tiene que preguntarse no solo qué se hizo, sino por qué se hizo y qué efecto produjo. Y cuando empiezas a hacer ese tipo de preguntas, algo cambia. Empiezas a notar que muchas decisiones no pueden ser evaluadas de forma aislada. Que necesitan ser entendidas dentro de un sistema. Un sistema donde cada movimiento tiene un propósito, aunque ese propósito no sea evidente a simple vista. Y es en ese punto donde la palabra que hemos estado rodeando empieza a tomar forma con mayor claridad. Porque cuando una decisión rompe una expectativa, cuando altera una relación, cuando modifica una posición dentro de un sistema, lo que desde fuera se ve como una traición, desde dentro puede ser una herramienta. Una herramienta incómoda, sí. Pero herramienta al fin. Y entender eso no significa aprobarlo automáticamente. Significa reconocer que existe una lógica detrás. Una lógica que no se basa en emociones momentáneas, sino en cálculos más amplios. En evaluaciones que consideran no solo el presente, sino también lo que puede ocurrir después. Eso es lo que Maquiavelo pone sobre la mesa. No una moral alternativa, sino una forma distinta de analizar las decisiones. Una forma que obliga a abandonar la comodidad del juicio rápido. Y a entrar en un terreno mucho más complejo. Un terreno donde las categorías simples dejan de ser suficientes. Donde las decisiones no se explican con una sola palabra. Donde entender importa más que condenar. Y a medida que avanzamos, esa forma de ver las cosas se vuelve cada vez más necesaria. Porque lo que viene a continuación no solo cuestiona cómo juzgamos las decisiones, sino también cómo entendemos sus consecuencias. Hay una idea que resulta profundamente incómoda, no porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de aceptar. La idea de que, en ciertos contextos, mantenerse fiel puede generar más daño que romper una lealtad. No es una afirmación que encaje bien con lo que nos enseñaron. De hecho, va en contra de casi todo lo que asociamos con lo correcto. Pero si observas con atención, empiezas a notar que hay situaciones donde sostener una posición no solo deja de ser útil, sino que se vuelve perjudicial. El problema es que esa transición no siempre es evidente. No hay un momento claro donde alguien diga, ahora esto dejó de tener sentido. No hay una señal externa que valide el cambio. Lo único que existe es una percepción interna, una especie de claridad progresiva que empieza a mostrar grietas donde antes todo parecía sólido. Y es en ese punto donde aparece una decisión difícil. Porque una vez que alguien ve esas grietas, ya no puede ignorarlas completamente. Puede intentar hacerlo, puede retrasarlo, puede justificarse, pero la información ya está ahí. Y actuar como si no existiera tiene un costo. Ese costo no siempre es inmediato. A veces es gradual. Se manifiesta en pequeñas tensiones, en decisiones que empiezan a sentirse forzadas, en una sensación constante de estar sosteniendo algo que ya no encaja del todo. Pero con el tiempo, ese costo crece. Y llega un momento en el que la persona se enfrenta a una disyuntiva que no tiene una solución cómoda. Seguir siendo fiel a algo que ya no funciona, o romper esa continuidad y asumir las consecuencias. Aquí es donde la mayoría de los análisis se quedan en la superficie. Porque desde fuera, la ruptura parece el problema. Pero desde dentro, muchas veces, el problema es haber permanecido demasiado tiempo.
Hay situaciones donde la lealtad deja de ser una virtud y se convierte en una forma de complicidad. Complicidad con dinámicas que ya no son sostenibles. Complicidad con estructuras que generan más daño que beneficio. Complicidad con decisiones que, de mantenerse, pueden escalar en consecuencias más graves. Y en esos casos, lo que parece una ruptura no es necesariamente un acto destructivo. Puede ser un intento de corrección. Un intento de evitar algo mayor. Esto nos lleva a una idea que suele ser rechazada de forma automática. La lógica del mal menor. Elegir no entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre dos escenarios imperfectos. Elegir no lo ideal, sino lo menos dañino dentro de un conjunto de opciones limitadas. Es una forma de decisión que incomoda porque elimina la posibilidad de sentirse completamente en lo correcto. No hay pureza en ese tipo de elecciones. Solo hay cálculo. Y ese cálculo no es frío por naturaleza. Es necesario. Porque en contextos complejos, donde múltiples variables interactúan, aferrarse a una visión idealizada puede generar consecuencias que no se pueden revertir después. Imagina una estructura que ya muestra señales de desgaste. Desde fuera, puede parecer estable. Puede incluso seguir funcionando. Pero internamente, las tensiones aumentan, los errores se acumulan, y lo que parecía sólido empieza a depender de equilibrios cada vez más frágiles. En ese tipo de escenarios, mantenerse fiel a la forma original puede ser más peligroso que introducir un cambio. Pero introducir ese cambio implica romper algo. Implica alterar relaciones, modificar posiciones, redefinir lealtades. Y eso, inevitablemente, será interpretado de una manera muy específica por quienes observan desde fuera. No verán el deterioro interno. No verán las tensiones acumuladas. Verán la ruptura. Y la interpretarán como una falla. Pero esa interpretación ignora algo esencial. Que muchas decisiones no se toman para destruir, sino para evitar que algo se deteriore aún más. Que en ciertos contextos, actuar tarde es más dañino que actuar de forma incómoda en el momento adecuado. Y que la diferencia entre una decisión impulsiva y una decisión estratégica no está en la apariencia, sino en el proceso que la precede. Una ruptura impulsiva nace del descontrol. Una ruptura estratégica nace del análisis. De observar, de evaluar, de entender que continuar por el mismo camino puede llevar a un punto donde ya no haya margen de maniobra. Y cuando se llega a ese punto, cualquier decisión deja de ser realmente una elección. Se convierte en una reacción tardía. Por eso, en algunos casos, romper antes es la única forma de conservar algo. No necesariamente lo que existía antes, sino la posibilidad de construir algo distinto. Esto no es una justificación automática de cualquier tipo de ruptura. Es una invitación a mirar más allá de la reacción inmediata. A entender que hay decisiones que no pueden evaluarse correctamente si se analizan de forma aislada. Que necesitan ser vistas dentro de un proceso, dentro de un contexto donde lo que está en juego no siempre es evidente a simple vista. Y aquí aparece otro elemento importante. La forma en que una persona se justifica a sí misma. Porque incluso cuando la decisión es estratégica, incluso cuando responde a un análisis, no deja de generar una tensión interna. No es fácil romper algo que ha sido sostenido durante tanto tiempo. No es fácil alterar una estructura que también forma parte de tu identidad. Por eso, muchas veces, la mente necesita construir una narrativa que le permita sostener esa decisión. No una mentira necesariamente, sino una forma de organizar la experiencia para que tenga sentido. Y esa narrativa puede tomar distintas formas. Puede centrarse en las consecuencias que se evitaron. Puede enfocarse en el deterioro previo que justificaba el cambio. Puede incluso reinterpretar el pasado para darle coherencia al presente. Todo eso forma parte del proceso. Porque tomar una decisión de este tipo no es solo un movimiento externo. Es también una reorganización interna. Una forma de redefinir qué es lo que se considera correcto dentro de un nuevo marco de referencia. Y ese cambio no ocurre sin fricción. Pero lo importante aquí no es eliminar la fricción. Es entender que existe una lógica detrás de ella. Que no todas las decisiones incómodas son errores. Y que, en ciertos contextos, evitar una ruptura puede ser mucho más costoso que asumirla. Esa es la parte que rara vez se discute.
Porque implica aceptar que hay situaciones donde no existe una opción completamente limpia. Donde cualquier decisión implica una pérdida. Y donde lo único que se puede hacer es elegir qué tipo de pérdida es más tolerable. Eso no encaja bien con la idea de que siempre hay una forma correcta de actuar. Pero encaja mucho mejor con la realidad. Si este tipo de análisis te obliga a cuestionar la forma en que interpretas decisiones que antes parecían evidentes, suscríbete al canal. Porque en el siguiente bloque vamos a entrar en el costo real de tomar este tipo de decisiones, un costo que no siempre se ve, pero que siempre está presente. Hasta ahora, todo puede parecer una cuestión de lógica. De análisis, de contexto, de decisiones que responden a estructuras más amplias. Pero hay algo que no se puede ignorar. El costo interno. Porque incluso cuando una decisión es estratégica, incluso cuando evita un daño mayor o corrige un rumbo que ya no tenía sentido, no deja de atravesar a la persona que la toma. No se trata solo de lo que cambia afuera. Se trata de lo que cambia adentro. Y ese cambio no siempre es evidente en el momento. A veces, al inicio, lo que predomina es la claridad. La sensación de haber hecho lo necesario. De haber actuado con una lógica que antes no era visible. Pero esa claridad no elimina el impacto. Solo lo posterga. Porque el ser humano no está diseñado únicamente para calcular. También está diseñado para sentir, para recordar, para sostener una imagen de sí mismo que le permita reconocerse. Y cuando una decisión rompe con esa imagen, algo se desajusta. No necesariamente de forma inmediata. No necesariamente de forma dramática. Pero se desajusta. Aquí aparece el primer conflicto. La identidad. Durante años, una persona puede haberse definido a sí misma como alguien leal, constante, coherente. Esa imagen no es solo una descripción. Es una referencia interna. Es la forma en que interpreta sus acciones, sus decisiones, incluso sus límites. Pero cuando toma una decisión que rompe con esa continuidad, esa imagen ya no encaja del todo. Y entonces surge una pregunta que no siempre se formula en voz alta. ¿Sigo siendo quien creía ser? Esa pregunta no tiene una respuesta inmediata. Porque la mente necesita tiempo para reorganizarse. Para integrar lo que ocurrió dentro de una narrativa que no destruya completamente la identidad previa. Y en ese proceso aparecen distintos mecanismos. Uno de los más comunes es la racionalización. No como un engaño consciente, sino como una forma de dar sentido. La persona repasa los hechos, reconstruye el contexto, enfatiza las razones que justifican la decisión. No necesariamente para convencer a otros, sino para sostenerse a sí misma. Para evitar que la acción se perciba como una ruptura total, como algo que la desconecte de lo que ha sido hasta ese momento. Pero incluso con esa reconstrucción, hay algo que no desaparece del todo. La tensión. Una tensión silenciosa que no siempre se expresa en culpa, pero que sí se manifiesta como una especie de alerta constante. Como si la mente supiera que ha cruzado un límite que antes consideraba fijo. Y cruzar un límite cambia la forma en que ves los límites en general. Lo que antes parecía inquebrantable, ahora se percibe como algo que puede ser modificado bajo ciertas condiciones. Y eso tiene un efecto profundo. Porque no solo cambia una decisión. Cambia el marco completo desde el cual se toman las decisiones futuras. Después de ese punto, ya no es posible volver a una visión completamente ingenua de las cosas. No es posible creer con la misma intensidad en estructuras que antes parecían absolutas. Y eso genera una forma particular de aislamiento. No necesariamente aislamiento social, aunque a veces también ocurre. Sino un aislamiento interno. Una sensación de distancia respecto a quienes siguen operando dentro de esquemas que ya no se perciben de la misma manera. La persona empieza a ver cosas que antes no veía. Empieza a entender dinámicas que antes pasaban desapercibidas. Y ese nivel de comprensión, aunque puede ser útil, también tiene un costo. Porque reduce la posibilidad de simplificar. Reduce la posibilidad de juzgar de forma rápida. Reduce incluso la posibilidad de sentirse completamente cómodo dentro de ciertas estructuras. Y esa incomodidad se vuelve parte del nuevo equilibrio. Aquí aparece otro elemento importante. La responsabilidad.
Porque una vez que alguien entiende la lógica detrás de ciertas decisiones, ya no puede escudarse completamente en la ignorancia. Ya no puede decir que no sabía. Y eso implica asumir un nivel distinto de responsabilidad sobre lo que hace y por qué lo hace. No solo frente a otros, sino frente a sí mismo. Cada decisión posterior se vuelve más consciente, más deliberada. Pero también más pesada. Porque ya no se trata solo de actuar. Se trata de sostener el conocimiento de las implicaciones de lo que se está haciendo. Y eso no siempre es fácil. Hay personas que, después de cruzar ese punto, intentan volver atrás. Intentan recuperar la simplicidad, la claridad moral que tenían antes. Pero ese intento rara vez funciona del todo. Porque lo que se ha visto no se puede dejar de ver completamente. Y lo que se ha entendido no se puede desentender. Por eso, tomar una decisión de este tipo no es solo un acto puntual. Es una transformación. Una transformación que redefine la forma en que la persona se percibe, la forma en que percibe a los demás y la forma en que interpreta el mundo en general. No todos están dispuestos a asumir ese cambio. No todos pueden sostener esa tensión sin intentar reducirla rápidamente. Por eso, muchas personas prefieren no cuestionar demasiado. Prefieren mantenerse dentro de estructuras conocidas, incluso si esas estructuras ya no tienen sentido del todo. Porque cuestionar abre la puerta a decisiones que no se pueden revertir fácilmente. Y una vez que esa puerta se cruza, no hay una forma simple de volver al punto anterior. Ese es el costo real del pensamiento estratégico aplicado a decisiones que rompen con lo establecido. No es solo lo que se gana o se pierde en el exterior. Es lo que cambia en el interior. Y ese cambio, aunque no siempre se vea, es permanente. ¿Estamos hablando de inteligencia o de decadencia? Porque a medida que se profundiza en este tipo de decisiones, la línea que separa ambas cosas empieza a volverse difusa. Por un lado, está la capacidad de ver más allá de lo evidente. De entender contextos, de anticipar consecuencias, de actuar no solo en función de lo que parece correcto, sino de lo que realmente produce un resultado. Esa capacidad no es común. Requiere distancia emocional, requiere análisis, requiere una cierta frialdad que no todos están dispuestos a desarrollar. Desde esa perspectiva, tomar decisiones incómodas, incluso romper estructuras que parecían inquebrantables, puede interpretarse como una forma de inteligencia. No en el sentido académico, sino en el sentido estratégico. La inteligencia de quien entiende que el mundo no siempre funciona bajo reglas simples. La inteligencia de quien no se limita a reaccionar, sino que evalúa, calcula y actúa en función de un panorama más amplio. Pero esa no es toda la historia. Porque hay otra cara. Una cara que también aparece cuando se cruzan ciertos límites. La pérdida progresiva de referencias. Cuando alguien empieza a justificar cada decisión únicamente en términos de eficacia, existe el riesgo de que todo se vuelva relativo. Que cualquier acción pueda ser defendida si el resultado parece favorable. Y en ese punto, la línea entre estrategia y justificación empieza a desdibujarse. No de forma abrupta, sino gradual. Casi imperceptible. Una decisión lleva a otra, y luego a otra más. Cada una parece tener sentido dentro de su contexto. Cada una parece responder a una lógica coherente. Pero con el tiempo, algo cambia. La referencia inicial se diluye. Lo que antes generaba tensión empieza a sentirse normal. Lo que antes requería una justificación cuidadosa empieza a integrarse como parte del comportamiento habitual. Y ahí aparece una posibilidad que no se puede ignorar. Que lo que comenzó como una adaptación estratégica termine convirtiéndose en una forma de operar donde los límites ya no están claros. No porque la persona haya decidido perderlos, sino porque los ha ido desplazando poco a poco. Y ese desplazamiento es peligroso precisamente porque no se percibe como tal. Se percibe como evolución. Como aprendizaje. Como una mayor comprensión de la realidad. Pero en algunos casos, también puede ser una forma de desgaste. Un desgaste de los principios que antes servían como guía. Aquí es donde la pregunta se vuelve más compleja. Porque ya no se trata solo de si una decisión específica fue correcta o incorrecta. Se trata del efecto acumulativo de ese tipo de decisiones. Del tipo de persona que se construye a partir de ellas.
De la forma en que esas decisiones van moldeando la percepción, la sensibilidad, incluso la forma de relacionarse con los demás. Y esa construcción no es neutra. Tiene dirección. Puede llevar a una mayor claridad, a una comprensión más profunda de las dinámicas humanas, a una capacidad real de moverse en entornos complejos sin depender de reglas simplistas. Pero también puede llevar a una desconexión progresiva. A una forma de ver el mundo donde todo se reduce a cálculo, donde las relaciones se interpretan únicamente en términos de utilidad, donde la confianza se vuelve un recurso más dentro de una estrategia. Y en ese punto, la pregunta inicial regresa, pero con más peso. ¿Es eso inteligencia, o es otra cosa? No hay una respuesta única. Porque depende de cómo se utilice esa comprensión. Depende de si el análisis se convierte en una herramienta para navegar la complejidad, o en una excusa para justificar cualquier movimiento. Depende de si la capacidad de adaptación se mantiene conectada a algún tipo de criterio interno, o si ese criterio se disuelve completamente en función de lo que resulta más conveniente en cada momento. Lo que sí es claro es que este tipo de decisiones no son superficiales. No son errores aislados ni aciertos puntuales. Son puntos de inflexión. Momentos donde algo cambia de forma irreversible. Y ese cambio no siempre se nota desde fuera. Pero desde dentro, redefine la forma en que todo lo demás será interpretado a partir de ese momento. Tal vez por eso resulta tan fácil juzgar desde la distancia. Porque juzgar permite mantenerse fuera de esa tensión. Permite observar sin involucrarse, sin tener que enfrentar la posibilidad de tomar una decisión similar. Pero entender es distinto. Entender implica aceptar que bajo ciertas condiciones, las decisiones que hoy parecen impensables pueden volverse razonables. No inevitables, pero sí comprensibles. Y esa comprensión no es cómoda. Porque elimina la ilusión de superioridad moral automática. Obliga a reconocer que el comportamiento humano no siempre sigue las reglas que nos gustaría que siguiera. Y que, en ciertos contextos, lo que se considera una ruptura puede ser, en realidad, una forma de adaptación. Una adaptación que puede fortalecer o degradar. Dependiendo de cómo se integre. Dependiendo de que se conserve y que se abandone en el proceso. Al final, no se trata de justificar ni de condenar de forma absoluta. Se trata de ver con claridad. De entender que hay decisiones que no encajan en categorías simples. Y que intentar reducirlas a una sola etiqueta dice más sobre nuestra necesidad de simplificar, que sobre la naturaleza real de esas decisiones. Si llegaste hasta aquí, es porque estás dispuesto a mirar más allá de lo evidente, y eso ya te coloca en una posición distinta frente a la mayoría. Gracias por quedarte hasta el final. Y si quieres seguir explorando este tipo de ideas, donde la psicología, el poder y la estrategia se cruzan en zonas incómodas pero reveladoras, suscríbete al canal. Porque este es solo el inicio de una forma completamente distinta de entender el comportamiento humano.